prediqué un mensaje en este lugar que se tituló "Decir no cambiará la historia". Y en aquella ocasión hablamos de un personaje que quisiera traer nuevamente a memoria hoy para el mensaje que tenemos en esta noche. Hace años atrás, en las Olimpiadas de París en el año 1924, ocurrió algo que no es muy común que suceda, y mucho menos en el mundo de los deportes. Lo que sucedió es que esto que sucedió en esas Olimpiadas en 1924, de hecho, se dio a conocer por medio de una película. Una película que ganó, de hecho, algunos premios en aquella época, en esos años. La película se llamó Carros de Fuego y hablaba de un atleta llamado Eric Liddell, un corredor escocés, que se estuvo preparando para la carrera de los 100 metros. Y aún comentaristas de la época daban por sentado que él iba a ganar esa carrera y que se iba a llevar la medalla de oro. Pero resulta que antes de las Olimpiadas, Eric Liddell se enteró que las eliminatorias para la carrera de los 100 metros iba a ser el día domingo. Y él tomó la determinación de no correr ese día. Solamente visualícelo. Era un corredor, era un competidor, una nación que nunca había tenido una medalla de oro. ¿Cuántas cosas se le vinieron encima? Y él dijo que no corría ese domingo porque él estaba convencido por la palabra de Dios que el domingo era el día del Señor y que el día del Señor había que tenerlo como un día demasiado serio y había que dedicar el día del Señor de una manera muy especial. Como él era cristiano, no estaba en ningún momento dispuesto a ceder a sus convicciones. Cuando él se dio cuenta de que era domingo, no quiso correr. Tampoco quiso participar en la competencia en la cual ya él había sido seleccionado, porque también era día domingo, otra competencia, y tampoco quiso participar porque también era domingo. Él estaba completamente convencido. Cuando se dio a conocer al público que él no iba a correr por esta razón, entonces muchos se quedaron sorprendidos y aún personas que lo admiraban como atleta empezaron a criticarlo y a decir que él estaba loco. Pero escuche, Eric Liddell no estaba dispuesto a negar sus principios y a ir en contra de su propia conciencia. Él no tomó otra decisión. Finalmente, él se inscribió en otra competencia en la cual no había problema y no era domingo. Y era la carrera de 400 metros y en esa carrera él no estaba tan experimentado. Ahora, escuche, él no solamente corrió en esta carrera de 400 metros y llegó en primer lugar y ganó la medalla de oro, sino que aparte de eso estableció un nuevo récord mundial, corriendo la distancia de 400 metros en tan solo 47.6 segundos. Llegó en primer lugar, ganó medalla de oro y estableció un nuevo récord, porque no quiso correr en domingo para una competencia de 100 metros. El Señor honró a este hombre, porque dice la Escritura que Dios honra a los que le honran. Dios lo honró porque no estuvo dispuesto a ceder ante la presión de las autoridades olímpicas, ni de la prensa, ni del público en general. Él estaba convencido de que era necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Ahora, hay un detalle en la historia de Eric Liddell que no se muestra en la película.
Y el detalle es que justamente ese domingo, mientras que se celebraban las Olimpiadas, Eric Liddell allí en París estaba en una iglesia predicando la palabra de Dios. Entonces no solo no corrió, sino que allí en Francia, en medio de las Olimpiadas, él estaba donde debía estar, en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, adorando a Dios. Era un hombre con convicción. Ahora, lo importante y lo notable de esto es que este hombre en este momento solamente tenía 22 años de edad. Con todas las puertas abiertas, con todas las oportunidades, con todo lo que le venía siendo ganador de una medalla de oro, fama, dinero, oportunidades, puertas abiertas, dijo: no corro en domingo, y se fue por encima de todo el mundo, y aún así Dios lo honró, porque él tenía convicciones claras. La palabra de Dios lo convenció, y él tomó la determinación de honrar a Dios, porque él amaba a Dios. Y este hombre terminó su vida como misionero en la China, donde fue asesinado por los comunistas en el año 1945. ¿Se da cuenta? Convicción, y tomó determinación. Hermanos, si hay algo que se necesita en la iglesia del Señor Jesucristo hoy, es hombres y mujeres así. Hombres y mujeres con esa clase de determinación y coraje. Hombres y mujeres que no estén dispuestos a violar sus conciencias sin importar el precio que tengan que pagar por ello. Eso es lo que se necesita en la iglesia de hoy. Pero lamentablemente muchos hoy en día se mantienen en su rectitud mientras que eso no toque con sus intereses. Y las convicciones no son convicciones si estamos dispuestos a sacrificarlas por la comodidad y la conveniencia. Lo que me conviene y estar bien cómodo, eso no es una convicción. Hay un himno escrito por Martín Lutero que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Y dice la historia que Martín Lutero iba cantando este himno cuando iba camino a la dieta de Worms en el año 1521. Ahora escuche, Martín Lutero fue llamado a la dieta de Worms y se le pidió que se retractara de todo lo que él había escrito, de las 95 tesis que publicó en la puerta de la iglesia. Y entonces él fue citado, y escuche, llegó a ese lugar y delante del emperador Carlos V, de su hermano Fernando, delante de 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos y 200 príncipes y señores, más de las 5,000 personas que habían en ese lugar y de todos los que estaban mirando por las puertas y las ventanas, Martín Lutero pronunció estas famosas palabras: si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a la palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractar nada, porque no es bueno ni seguro para un cristiano obrar en contra de su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. Otro hombre con convicción. ¿Esa es tu convicción en tu vida cristiana? ¿Tienes esa clase de determinación en tu caminar cristiano? ¿O cualquier insignificancia te desanima? Te hace decaer, te hace bajar los hombros, te hace bajar la guardia, te hace decir no quiero orar, te hace poner triste y llorar y ya no quererte levantar. ¿Esa es tu convicción cristiana? Esa es la convicción que tienes. Ahora, si nosotros miramos a Martín Lutero y si miramos a Eric Liddell y a otros hombres más del pasado, ellos tomaron una determinación firme y clara por una sola razón: porque ellos estaban convencidos de la obra que Cristo hizo a su favor en la cruz del Calvario. Reconocieron que era necesario tener determinación porque iban camino al infierno y el Dios de la gloria los libró de allí, matando a su hijo en la cruz.
Esa tiene que ser nuestra convicción para tomar determinaciones claras. Ahora escuche, el hablar de lo que Martín Lutero hizo para nosotros hoy suena muy sencillo, suena muy fácil. Pero sabe, Martín Lutero estaba desafiando a los dos hombres más poderosos de la época, al emperador y al papa. Al emperador y al papa. Y todo por no violar su conciencia. Esa es nuestra determinación en nuestra vida cristiana, hermanos. Ahora, en la palabra de Dios, en la Biblia, creo que todos lo conocemos, hay un libro donde se nos cuenta la historia de un joven y de 3 amigos más que, teniendo apenas entre 14 o 15 años de edad, tuvieron que enfrentarse a un serio dilema de conciencia cuando llegaron a la ciudad donde los tenían prisioneros. Pero al igual que aquellos hombres del pasado, mantener su integridad, llegando incluso a poner en riesgo sus propias vidas, lo hicieron porque tenían toda su fe y esperanza puesta en el Salvador. Vamos a leer esta historia y acompáñeme a las Escrituras y espero que usted tenga una muy buena imaginación a la hora de leer este pasaje. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 16, pero nos vamos a enfocar únicamente en el versículo 8. Vamos a leer versículos desde el 1 al 16 para que podamos empaparnos del contexto del pasaje y así ya luego entonces poder quedarnos en el versículo 8. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Diga, la iglesia se fue. ¿Qué dice la iglesia? Vale, que si hubieran ido y el amén se lo tragaron. 2. Gloria a Dios por los otros 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Daniel capítulo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Lea con imaginación. Mire lo que está pasando acá. Tenga clara la historia, no vaya a tomar esta lectura, le leí, no, lea lo que está allí y entérese de lo que está sucediendo. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego.
Y Daniel propuso en su corazón, este es nuestro texto para hoy, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la provisión de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Señor, gracias una vez más te damos por tu misericordia, por tu bondad y fidelidad, y por traernos nuevamente y reunirnos como tu iglesia para recibir de tu santa y bendita palabra. Te rogamos pues que en esta hora, Señor, seas tú, oh Dios, extendiendo tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, y seas tú dándonos todo lo necesario para percibir, recibir, aceptar, digerir tu santa y bendita palabra, y que nos sea de motivación para nosotros también tomar determinaciones claras y eficaces para nuestro caminar cristiano. Danos todo lo necesario hoy, Señor. Abre nuestros ojos y oídos espirituales. Danos la visión que necesitamos, y que tu Santo Espíritu encienda el fuego en nuestros corazones para que sigamos avanzando con una determinación eficaz, con un anhelo, con un deseo y con una pasión por ti y por tus cosas, para seguir dando gloria y honor a tu santo nombre. En tus manos quedamos pues, esperando que tú seas quien nos hable, nos dirija y nos convenza de todo lo que nos vas a enseñar por medio de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos dándote toda gloria en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vemos entonces, como dice el pasaje, una historia aquí. Vemos entonces donde el rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén en el año 605 antes de Cristo. Y entonces se llevó a Babilonia un grupo de cautivos en los que estaban Daniel y sus amigos. Babilonia para ese tiempo se había convertido en la mayor potencia militar de aquellos días. Era una gran potencia en su tiempo. Pero esto trajo rápidamente que el número de los conquistados, era mayor que los conquistadores. O sea, Nabucodonosor invadía, y él traía personas cautivas, y de repente habían más cautivos que babilonios. Era impresionante todo esto. Así que Nabucodonosor se ingenió una estrategia para mantener su reino bajo control a pesar de esto. Reclutaba a un grupo de jóvenes de las naciones conquistadas y los cogía para entrenarlos de tal manera que llegaran a pensar, a sentir y a actuar como babilonios. Nabucodonosor sabía que si él moldeaba desde temprano el carácter de estos jóvenes, él les iba a cambiar la forma de pensar. Y si eso sucedía, él iba a tener su reino bajo control y tendría siervos leales que le ayudarían eficazmente en el control de su reino. Y en la estrategia que usó Nabucodonosor para lograr esto, podemos ver al menos 4 cosas.
En primer lugar, vemos que Él los hizo pasar por un proceso de aislamiento. Con apenas 14 o 15 años de edad, los separó de su pueblo, los separó de sus padres y los llevó a ellos a estar en un lugar completamente aislados. En segundo lugar, los hizo pasar por un proceso de adoctrinamiento, de enseñanza, enseñándoles, capacitándoles y formándoles. Y dice el texto que por 3 años estuvieron recibiendo una educación especial. Pero escuche, totalmente desconectada del Dios de Israel y de su palabra, completamente. Ahora, estos jóvenes estaban siendo enseñados a pensar no como judíos, sino como babilonios. Él estaba tratando de cambiarles su manera de pensar, su mentalidad. En tercer lugar, el rey los hizo pasar por un proceso de asimilación. O sea, los llevó al palacio real. Y dice el texto que ordenó que se les diera de la comida del rey y del vino del rey. De la misma comida y del mismo vino que él bebía. Así entonces ellos empezarían a asimilar lo que era la vida en el palacio. Y seamos sinceros, jóvenes de 14 o 15 años llevados a un lugar y empezar a ver toda la opulencia, todos los excesos, todo lo hermoso, los vestidos, la comida, todos los lujos, eso iba a empezar a cambiar la mentalidad de ellos y ellos se iban más bien a acomodar y a amoldar a ese estilo de vida, y eso iba a ser para beneficio de Nabucodonosor y el reino. Él sabía que el corazón del hombre era atrapado por la buena vida, por los excesos de los lujos, por el exceso del placer, por el exceso del deleite. Eso atrapa y mina el corazón de un hombre, y como quien dice, con eso los tengo bajo control, porque les estoy dando todo lo que a ellos les gusta. Y en cuarto lugar, el rey los hizo pasar por un proceso de reidentificación. Porque vemos en los versículos 6 y 7 que hasta los nombres de ellos los cambiaron. ¿Para qué? Con el propósito de desconectarlos completamente de su pasado religioso y conectarlos más bien con los dioses de Babilonia. Oiga, tremenda estrategia la que se inventó Nabucodonosor. Y entonces en medio de este proceso es que Daniel toma esta determinación que vemos en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En el resto de la historia nosotros vemos que los demás amigos de Daniel estaban también en la misma determinación con Daniel. Vemos que ellos también les ofrecieron comer la comida del rey y la bebida del rey, pero ellos también acompañaron a Daniel, y entonces tanto a Daniel como a sus amigos les sirvieron de la misma comida. Entonces, no sabemos si fue Daniel el primero que tomó la decisión y luego sus amigos también quisieron seguirlo e imitarlo. No sabemos eso. El punto es que ellos tomaron la determinación de no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Y así ellos marcaron una diferencia en el pueblo de Dios mientras estaban cautivos. Ellos marcaron la diferencia. Veamos entonces cómo comienza la determinación de Daniel. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces lo que podemos ver aquí es que fue una decisión de Daniel. O sea, escuche, nadie le impuso no contaminarse. Nadie lo obligó a tomar la decisión de no contaminarse. Fue él quien tomó la decisión. Ahora, cuando miramos esa palabra, propuso, esa palabra lo que significa es fijar un propósito con firmeza, enraizarlo en el corazón. Este no es ese tipo de resoluciones como las que usted y yo tomamos cada fin de año que venimos a una vigilia. No es ese tipo de resolución en la cual usted llega el 31 de diciembre y dice, para este nuevo año me propongo esto, esto y esto, y termina ese año y está llegando al 31 de diciembre del próximo y mira hacia atrás y no podía hacer aquello y aquello y aquello. No.
No, esta determinación de Daniel no es como esa determinación que nosotros tomamos cada fin de año y que luego no llevamos a la práctica. No, aquí Daniel se está haciendo una determinación diferente. Esa no era la determinación que Daniel tomó. Daniel estaba decidido, escuche con claridad, Daniel estaba decidido a no dejarse contaminar bajo ninguna situación. Él no pasó por un simple emocionalismo. Escuche, él sabía lo que estaba haciendo, él sabía lo que le iba a costar, él sabía las consecuencias que le podían llegar, y a pesar de eso se mantuvo firme en la determinación que tomó. Así lo hizo y así se sostuvo en esa determinación. Hermanos, otra vez, así somos nosotros en las determinaciones que tomamos de seguir a Cristo. Esas son las determinaciones que nosotros tenemos a la hora de seguir a Cristo. ¿Estamos siendo firmes en nuestras determinaciones? ¿O acaso estamos siendo como aquellos que determinan hoy, me voy a comprometer con esto en el Señor, y pasa 1 año, 2 años, 3 años, Señor, este año sí te sirvo, Señor, la próxima, Señor, cuando pase esto, Señor, y pasa esto, y pasa el año, y seguimos sin hacerlo? ¿Es nuestra determinación como la de Daniel? Cuando nosotros miramos la determinación de Daniel, vemos que fue una determinación muy específica. Decidió no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Fue muy específica. Alguien dijo que Satanás no tiene ningún problema con nuestras determinaciones, siempre que sean de manera general. O sea, este año voy a ser mejor cristiano, este año voy a ser mejor esposo, mejor esposa. Satanás no tiene cuidado de eso. Cuando usted y yo nos proponemos esas determinaciones tan generales, a Satanás eso ni le importa. El punto es, ¿cómo vas a ser mejor cristiano? ¿Cómo vas a ser mejor esposo y mejor esposa? Cuando tomas la determinación de él, ¿cómo hacerlo? Ya es diferente. Pero mientras que solamente tomes una determinación general, Satanás te deja tranquilo. No pasa nada. Daniel aquí tomó una determinación específica. Yo no voy a comer de esa comida, yo no voy a beber de ese vino específico. Específico, algo específico. Para nosotros sería como decir, yo me voy de ahora en adelante a levantar a esta hora todos los días a hacer un estudio serio de la palabra de Dios. Sí, sería como eso. Una determinación específica. O voy a dedicar menos tiempo a la televisión o al celular o al internet o a esto para dedicarme más a la oración y a mi comunión con Dios. Específico. Voy a dedicarme de ahora en adelante a no faltar a los cultos de oración, a los de la semana en la mañana, al viernes. Me voy a poner la determinación de estar ahí siempre. Pero eso sí no nos gusta. Por cualquier cosa no estamos. No tenemos determinaciones claras ni firmes para con el Señor. Pero sí queremos que el Señor determine ayudarnos en todo. Que el Señor nos bendiga en todo, que el Señor nos dé salud, que el Señor nos dé casa, carro y beca. Eso sí queremos, pero no queremos tener determinaciones específicas para con el Señor. Escuche, es tomar determinaciones claras, es como decir, me voy a dar a la tarea de leer libros que me edifiquen y estos son los libros que voy a leer. Pero no lo hacemos. Hay personas que ven el ejemplo de Daniel o de hecho el ejemplo de personajes como Jonathan Edwards, que a la edad de 20 años escribió 70 resoluciones de cómo habría de vivir su vida y las llevó a la práctica cada una de las 70 resoluciones que determinó para su estilo de vida. Y tenía 20 años.
Y se sentó y escribió 70 resoluciones. Yo resuelvo vivir así. Yo resuelvo hacer esto. Yo resuelvo dejar esto. 70. Y se comprometió. Las hizo tan serias que las buscó y las llevó a la práctica. 70 resoluciones a la edad de 20 años. Y a nosotros nos da dificultad tomar la resolución de ir a la palabra del Señor, a hacer un estudio serio y dedicar nuestra vida a una comunión con Dios. Tremendo. Pero cuando muchos ven cristianos así, muchos son tentados a pensar, pero ¿por qué hay que ser tan extremistas? Y es que uno tiene que estar metido en la iglesia a toda hora. Es bueno creer en Dios, pero es que de esa manera tan extrema no. Hay gente que piensa así. No hay que ser tan fanáticos, dicen muchos. Pero escuche, aquí al mirar a Daniel no estamos hablando de fanatismo. No. Aquí estamos hablando de fidelidad a Dios. Era un hombre fiel a Dios. ¿Sabe qué es un fanático? Escuche, un fanático es aquel que actúa de una forma irracional, movido por un impulso religioso que no se basa en la palabra de Dios. Eso es un irracional. Pero aquí no estamos hablando de eso, porque aquí tenemos a Daniel. El caso de Daniel es diferente. Porque el caso de Daniel es el caso de un hombre que tomó la determinación de vivir para Dios y obedecerle en todas las áreas de su vida. ¿Escuchó? Él tomó la determinación firme y específica de vivir para Dios y obedecerle en todas las áreas de su vida. ¿Cuándo tomaste esa determinación para la tuya? ¿Cuándo tomaste esa determinación para tu vida cristiana? Si nosotros lo miramos bien, esta es la única manera racional de vivir la vida cristiana. Es la única. Piensa en esto. Piensa en esto. ¿Quién es el autor de todas las cosas, incluyendo nuestra vida? ¿Quién mantiene nuestro corazón y la sangre circulando por nuestras venas? ¿Quién es el dueño del aire que respiras? ¿Quién es el que sostiene el universo y todas las cosas que hay en él? ¿Quién es el que sabe cómo funcionan mejor todas las cosas? ¿Acaso no es Dios, pues? Entonces, ¿qué tiene de irracional vivir para agradar a Dios y obedecerle en todas las áreas de nuestra vida? ¿Qué tiene de irracional vivir así? Si Dios es el centro de todo, el cristiano debe tomar la determinación de vivir para Dios y obedecerle en todo. ¿Lo estás haciendo? Daniel tomó la determinación de serle fiel a Dios. ¿Está haciéndole fiel a Dios, cristiano? ¿Está haciéndole fiel a Dios? Él determinó serle fiel a Dios porque él sabía que su vida le pertenecía a Dios. Yo tengo una pregunta, cristiano: ¿a quién le pertenece tu vida? Si eres cristiano y has depositado tu fe y confianza en Jesucristo y sabes que Cristo murió en la cruz del Calvario y te compró a precio de sangre, ¿a quién le pertenece tu vida? ¿Estás entonces dedicando esa vida para vivir para Dios y hacer su voluntad, obedecerle en todo? ¿Verdaderamente lo estás haciendo? Daniel sabía que su Dios era un Padre sabio. Daniel sabía que su Dios era un Padre bueno. A veces lo decimos con la boca, pero con nuestras acciones no creemos ni que es sabio ni que es bueno, porque queremos vivir nuestra vida a nuestro estilo, a nuestra manera y a nuestro acomodo. Y decimos que Él es sabio, pero vivimos a nuestra manera. Y a veces pensamos que Dios es bueno y nosotros queremos ser más buenos que Dios y darnos lo que Dios no nos da. Y por eso nos metemos en tremendos líos.
Daniel sabía que todas las cosas que él ordenaba eran para su bien. Daniel sabía eso y lo creía. ¿Usted lo sabe y lo cree de verdad? ¿Usted lo sabe y lo cree? Porque una cosa es saberlo, otra cosa es creerlo. Cuando yo lo sé, bien, pero cuando lo creo, lo llevo a la práctica. ¿Lo sabe y lo cree usted? Mire lo que el salmista decía en el Salmo 119, versículo 44, acerca de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios. El obedecer a Dios, para el salmista, escuche, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Oiga, qué determinación. Versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Algunas personas piensan que hacer la voluntad de Dios y someterse a cumplir sus mandamientos, entonces es como una camisa de fuerza. Es que tengo. O sea, para muchos cristianos obedecer a Dios significa no ver, no hablar, no oír, no decir, no ir, no tocar. No se trata de eso. Para muchos la obediencia a Dios es una camisa de fuerza. Es que todo es prohibido. Es que Dios a todo le dice que no. Pero para el cristiano verdadero, la ley de Dios no es una camisa de fuerza, sino que la ley de Dios es la que le da libertad. Es la que verdaderamente lo hace libre. Mire lo que dice David en el Salmo capítulo 19, versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos. Pero mire cómo pensaba David de esos mismos mandamientos rectos. Dice, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Cuando usted ve que Dios le habla y le enseña obediencia y le dice que haga esto y aquello, ¿se convierte para usted una camisa de fuerza, algo forzoso? ¿O usted piensa como el rey David? Señor, verdaderamente tus mandamientos me alegran el corazón. Señor, tú me dices no, y yo digo sí, Señor, con gozo y alegría. ¿Usted es así? Daniel sabía que servir a Dios y hacer la voluntad de Dios era mejor que servir al diablo y hacer la voluntad del diablo. Y nosotros a veces decimos sí a eso y vivimos más haciendo la voluntad del diablo que la de Dios. Y le servimos más al diablo que a Dios. Y escuche, el que no le sirve a Dios, le sirve al diablo. No hay otro camino. Así de simple. El Señor dice que el mandamiento principal de todos, ¿cuál es? Se lo dio al pueblo de Israel, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Daniel sabía eso, y Daniel quiso vivir así, de esa manera. Él decidió amar a Dios así, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Por eso él tomó la determinación que él tomó. Por eso él determinó no contaminarse. Él estaba dispuesto a pagar el precio que pagó. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a lo mismo? Escuche, Daniel no tomó esta determinación a la fuerza. Nadie lo obligó, fue voluntariamente. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Daniel y estos jóvenes no quisieron comer la comida del rey? ¿Por qué fue? ¿Cuál era el problema? Mire, ellos no protestaron cuando los llevaron al palacio del rey. ¿No dijeron nada? Ni cuando les cambiaron los nombres, no protestaron. Tampoco protestaron cuando los reclutaron a ese nuevo programa de entrenamiento. Pero cuando llegaron a la comida, Daniel y sus 3 amigos dijeron, hasta aquí. Hasta aquí sí no. Todo lo demás va, ahí lo aceptamos. Pero cuando llegaron a la comida, ellos no quisieron aceptar. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Bueno, la verdad es que el texto no nos lo dice. Pero nosotros podríamos argumentar algunas razones posibles por las cuales ellos no quisieron aceptar.
Y una de ellas es que la comida que se le servía al rey era ofrecida primero a los ídolos. Los babilonios ofrecían la comida primero a los ídolos. Para ellos la comida era una cuestión de religión y ellos sacrificaban primero, hacían un sacrificio a los ídolos antes de comer. Esa comida era sacrificada a ellos. Eso lo hacían. Eso era lo que ellos, y entonces ellos decidieron no hacerlo, porque era ofrecida a dioses babilonios. Entonces ahí, como nosotros los cristianos damos gracias por los alimentos, ellos ofrecían sus alimentos a los dioses paganos. Así que si Daniel y sus amigos aceptaban la comida del rey y el vino, era como si ellos se estuvieran identificando con los babilonios en su idolatría. Es como cuando usted está hablando con una persona que no es cristiana o con alguien que está viviendo como el diablo y usted le dice: hermano, Dios le bendiga. Hermano, cuando usted le dice hermano a alguien que no es cristiano, escuche, usted se está identificando con él en su estilo de vida. No todos son hermanos. Hay hasta muchos que están en la misma iglesia y ni hermanos son todavía. Y hay que tener cuidado con eso. Así que Daniel y sus amigos no aceptaban la comida del rey. No la quisieron aceptar. Porque al aceptarla era identificarse con la idolatría de ellos. Y escuche, para ellos la ley de Moisés era muy clara. Los israelitas debían abstenerse de cierto tipo de comidas, de cierto tipo de alimentos, y debían abstenerse de cualquier acto de idolatría. Así que ellos no comían cualquier cosa. Para ellos había una dieta especial dada por Dios. Así es. Es posible que Daniel y sus amigos quisieran dejar bien claro que ellos no tenían nada que ver con los dioses babilonios. Estamos aquí, no somos de aquí, pero nos tocó estar aquí. Así de sencillo. Ahora, también es posible que los alimentos que les ofrecían no cumplían con las normas que los judíos tenían a la hora de alimentarse. ¿Sabe? Ellos habían ciertas carnes que no podían comer, como el cerdo. Ellos no podían comer el cerdo. Ellos no podían comer carnes con sangre. Ellos tenían que preparar sus alimentos de una manera muy específica. Ahora, aunque es verdad que estas leyes para nosotros no están vigentes, nosotros podemos comer carne de cerdo tranquilamente. Esto no se aplica para nosotros hoy. El principio que hay detrás de esta ordenanza sí es para nosotros hoy. El principio que hay detrás. Pastor, ¿y cuál es el principio? Que nosotros debemos entender lo que el apóstol Pablo escribió, que cuando nosotros comamos y bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Ese es el principio que está detrás de ello. Y Daniel y sus amigos, para ellos, eso significaba no comer esos alimentos, darle la gloria a Dios. Y para nosotros también hay una regulación a la hora de comer, relacionada con la comida. O sea, nosotros, los cristianos, debemos cuidarnos de la glotonería. Un cristiano glotón no es conforme a la palabra de Dios. Un cristiano glotón es una contradicción, completamente. Es más, en otra esfera, hay lugares a los cuales nosotros vamos a visitar, en los cuales nos debemos abstener de comer ciertos alimentos para no dañar a otras personas. Esas son regulaciones para nosotros, para no ser de tropiezo a otros. Pero para que nosotros visualicemos un poquitico mejor la situación, yo quisiera invitarlos a que en su imaginación viajemos a Babilonia por un instante. Vamos a viajar a Babilonia y vamos a llegar exactamente a la hora del almuerzo. Como para nosotros es la hora de la comida, de la cena, vamos a la hora del almuerzo más bien allá. Y vamos a viajar a ese instante preciso en el cual sirvieron el almuerzo a todos los que estaban allí en el palacio. Y empezamos a observar, acuérdense,
el rey ordenó que les dieran de la comida que él comía y del vino que él bebía. ¿Usted se puede imaginar esa mesa? ¿Cómo es que se llaman eso que hacen cuando hay un montón de comida? Buffet. Bien. Comida buffet. Había de todo en la mesa. Estaban todos esos jovencitos allí sentados comiendo a la mesa, y entonces había un pernil por allí, había pescado por allí, había todo tipo de comida, había camarones, había langosta, todos con esa suculenta comida, y Daniel y sus 3 amigos comiendo ensalada. Imagínese ahora. Solo imagínese a estos 3 jóvenes comiendo ensalada y todos los demás haciendo bullying de ellos. Ustedes son extremistas, miren esta comida. Y es más, yo me los imagino sacando esos perniles. Daniel, mira esto como está de delicioso. Y ellos comiendo ensalada. Imagínenselo. No era fácil, recuerde, eran jóvenes entre 14 y 15 años, todos allí reunidos, todos comiendo un manjar delicioso, y estos estaban comiendo ensalada. Yo me imagino que Brian se imagina esa escena y dice, yo no. ¿Qué pensarían todos esos jóvenes de Daniel y sus amigos? ¿Cómo los tacharían a ellos? Y solo tenían entre 14 y 15 años de edad. Hoy uno puede ver muchachos y muchachas diciendo, ay, ¿qué dirán mis amigos que sepan que yo soy cristiano? No, yo ni de vainas cargo una Biblia, mejor la tengo ahí en el celular. Que no vayan a pensar que yo soy cristiano. Que no me vayan a ver una Biblia. Muchos muchachos en los colegios, en las universidades, participan con sus amigos en muchas cosas y hacen lo uno y hacen lo otro para quedar bien con los amigos, sin importar si son buenas o si son cosas buenas o cosas malas. Niñas, presten atención. Ustedes en las escuelas podrían estar allí, sus amiguitas o amiguitos, haciendo lo malo, haciendo el desorden, yendo a hacer cosas que no son buenas, que no son agradables, y ustedes, por quedar bien con ellos, por quedar bien con los amigos, con las amigas, van y las acompañan y hacen lo mismo. No es correcto. Hoy en día en los colegios se ve esos muchachos, esos jóvenes que para que los amigos no los rechacen, no dicen soy cristiano. Y ellos van y hacen sus fechorías y se fuman un cigarrillo y se toman una cerveza y hacen muchas cosas, hasta consumen drogas. Y entonces, para que no los tachen, para que no los rechacen, van y hacen lo mismo. No fue la determinación de Daniel y sus amigos. No fue lo que ellos determinaron. Ellos, a la edad de 14 o 15 años, tomaron la determinación de agradar a Dios más que a los hombres. Escuche, con sinceridad le digo, hoy en la iglesia necesitamos hombres, mujeres, niños, adolescentes y jóvenes que se comprometan, que determinen agradar al Señor y no a los hombres, ni aun a su propia carnalidad. Eso es lo que Dios está buscando hoy. ¿Usted tiene ese compromiso con el Señor? ¿Lo toma con seriedad delante del Señor? ¿Cómo lo deberían tomar los niños, los jóvenes y los adolescentes? Escuche, Daniel y sus amigos siguieron firmes en su determinación, a pesar de lo que ellos pudieran experimentar por parte de los otros jóvenes. No se dieron el brazo a torcer. Todo el tiempo ellos se alinearon con las Escrituras, con la palabra de Dios. Ellos mostraron con claridad que eran diferentes a los demás. En todo. Ellos participaban con los demás, hacían las cosas con ellos, no los alejaban, no se volvieron extremistas, no. Ellos estaban con todos allí, pero a la hora de comer no participaban con ellos en lo que violara los mandamientos del Señor. Muchas veces el cristiano, con tal de agradar a la familia, al que no es cristiano, al inconverso, van y participan en todo lo de ellos y hasta se toman la cervecita.
O en eso, usted no ve que en las reuniones familiares de los familiares que no son cristianos, lo primero que surge son las palabras vulgares. Y esos chistes vulgares, y el cristiano que debería tener una determinación de no contaminarse con ellos, y es cristiano. ¡Qué buen chistazo! No tiene temor ni reverencia a Dios. Hoy se necesita hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que tomen la determinación de no contaminarse con la maldad y la perversidad de este mundo. Eso es lo que necesita el Señor. Ellos se relacionaban con todos, pero tenían un límite. Ellos obedecían los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio? Verdaderamente. ¿Cuántos de nosotros? Yo le pregunto a ustedes ahora, incluyendo a las niñas que hay en este lugar. Luciana, Dulce, Salomé, ¿están ustedes en su escuela honrando al Señor? ¿Están ustedes en su escuela mostrando que son verdaderamente cristianas? ¿Sus compañeros y compañeras de clase pueden decir que ustedes son cristianas? ¿Que ustedes son diferentes? ¿O ustedes hacen lo mismo que todos? ¿Y qué decimos de los demás? Jóvenes que están trabajando, que están estudiando, ustedes muestran en sus trabajos que son verdaderamente cristianos y que son hijos de Dios. Cada uno de ustedes que salen a trabajar a las calles están mostrándole a esas personas donde ustedes trabajan que ustedes están honrando a Dios y verdaderamente agradando a Dios, y las personas pueden ver que ustedes son diferentes. Sus familias pueden decir que ustedes son diferentes y que verdaderamente están mostrando a Cristo. Cosa seria. Al mirar estos 4 jóvenes me venía una pregunta. Bueno, varias. ¿Cómo es posible que estos 4 jóvenes hayan actuado así? ¿Cómo se puede desarrollar semejante firmeza a una edad como esa? ¿Cómo es posible que personas hoy, 25, 30, 35, 40, 50, 60, no tengan una firmeza como la que tuvieron estos jóvenes a la edad de 14 o 15 años? ¿Cómo es posible desarrollar semejante firmeza a una edad tan temprana? Ahora escuche, esta determinación de estos jóvenes, la que ellos tomaron, no surgió de la nada. Varios factores surgieron para que ellos tomaran esa determinación en los momentos de prueba. Y uno de esos factores fue la gracia de Dios. Estos jóvenes hicieron esto porque la gracia de Dios había obrado en ellos y había transformado sus corazones y les había movido a obrar con firmeza. Fue la gracia de Dios. Daniel y sus amigos no eran superhéroes, no eran superhombres, no eran personas sobrenaturales, eran hombres pecadores salvados por la gracia de Dios, y Dios los capacitó para que ellos le obedecieran y le fueran fiel. Dios. Daniel hubiera podido decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: yo no soy un superhéroe, no me miren a mí, no me adoren a mí, porque todo lo que yo he hecho ha sido pura gracia de Dios. Es lo que él está diciendo. Escuche, ningún hombre tiene la capacidad en sí mismo de serle fiel a Dios, ninguno. Nadie. El Señor Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 15 versículo 5. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque apartados de mí nada podéis hacer. Y asimismo el apóstol Pablo a los filipenses les dijo
estas palabras en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros, no es en nuestras fuerzas, no es porque seamos muy capaces, no. Por eso cuando nosotros somos fieles debemos decir que a Él sea la gloria, no a nosotros. Porque Él es el que lo hace. La gracia de Dios no solo es la fuente de nuestra salvación, sino que es la fuente de nuestra santificación, de la fuente de que nos alejemos cada día más del pecado y nos acerquemos cada día más a Dios. Escuche, y Daniel fue capacitado por esa bendita gracia que no solo está disponible para él, esa gracia de Dios está disponible para todo aquel que es cristiano, para todo cristiano. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud, de la de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. Está para nosotros. ¿Y qué es la gracia? Gracia es todo aquello que mueve a Dios a hacer el bien a personas que no se lo merecen. Es más, a personas que merecen lo contrario. Eso es gracia. ¿Saben, hermanos? Usted sabe por qué muchos no pueden ser fieles en sus determinaciones al Señor. ¿Sabe por qué? Porque pretenden ser fieles en sus propias fuerzas. Porque pretenden ser fieles en sus propias fuerzas y olvidan la necesidad que tienen de la gracia de Dios. Escuche, sin la gracia de Dios usted y yo no podemos ser obedientes al Señor. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. La noche en la que el Señor fue arrestado, el Señor le dijo a todos que se iban a escandalizar, pero escuche, que se iban a escandalizar y que lo iban a negar. Y ahí mismo salió el apóstol Pedro, como siempre. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Señor, tal vez esto sí. Pero ¿sabe qué, Señor? Yo me conozco muy bien a mí mismo. Yo no soy capaz de negarlo a usted. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué le pasó a Pedro? Lo negó 3 veces. No es posible obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas. El Señor, cuando estaba en Getsemaní, les dijo a Pedro y a los otros: velen para que no entren en tentación. Pero Pedro ignoró esas palabras y era como si Pedro estuviera diciendo: yo no necesito eso, yo soy capaz de sostenerme, yo no lo voy a negar. ¿Cuántos de ustedes hacen lo mismo porque no tienen oración, porque no están velando sus propias vidas espirituales, porque no están cuidando su estilo de vida, porque su relación con Dios es mínima? Y son como Pedro. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración, cristiano? A esa relación, a esa intimidad con tu Señor. ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la palabra de Dios para tu crecimiento espiritual? Hermanos, necesitamos la ayuda del Señor para hacer determinaciones correctas. Solo la ayuda del Señor. Pero necesitamos la ayuda del Señor para sostenerlas. Porque usted puede hacer una determinación hoy. Sosténgala. Sosténgala. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Escuche la frase: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer aquello, pero no puedo. Y Cristo dice, no puedes, porque la carne es débil. Cristo dice: tú no puedes hacerlo en tus propias fuerzas, necesitas depender de mí. Y para depender de Él hay que tener relación con Él, hay que estar en Cristo, hay que estar en Él. Escuche, si hubo algo que distinguió a Daniel a lo largo de toda su vida, es que este era un hombre de oración. Este era un hombre que tenía comunión con Dios. Daniel tenía comunión con el Señor. Daniel sabía que no podía confiar en él mismo. Por eso acudía día a día al trono de la gracia para clamar para que Dios lo sostuviera.
Él no era capaz solo. Pero me llama la atención que cuando uno estudia todo el libro de Daniel, ve cómo la ayuda de Dios vino a Daniel por medios ordinarios, simples. ¿Cómo así, pastor? Sí. Usted y yo podemos ver cómo Daniel, cuando fue introducido en el foso de los leones, Dios guardó su vida milagrosamente, extraordinariamente. Cuando nosotros miramos a Sadrac, Mesach y Abednego, vemos cómo Dios guardó sus vidas extraordinariamente. Los guardó en ese horno de fuego. Un horno de fuego, calentado 7 veces y ellos caminando ahí. Tranquilos. Y no eran 3 sino 4. Pero en el resto del libro de Daniel vemos que Dios guardó su vida por medios simples. Simples. Solo allí vemos a Dios obrando extraordinariamente, pero en el resto del libro vemos cómo Dios guardó la vida de Daniel por medios simples. Pastor, ¿y cuáles medios simples utilizó? La oración, el estudio de la palabra. Cuando miramos el libro de Daniel, vemos que Daniel era un hombre de oración y estudioso de las escrituras, y no era un vago, porque recuerden que él era un empleado del gobierno. Él sirvió en el reino babilónico al rey Nabucodonosor y a Belsasar. Vinieron los medos y los persas y le sirvió al reinado de Darío, y sirvió en el reinado de Ciro. Él no era un vago. El hombre trabajaba, y bastante. Y era un hombre dedicado a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Medios simples, los mismos medios que tenemos usted y yo a la mano, pero que poco usamos. La oración y el estudio de la palabra de Dios. Porque esos son los medios que Dios usa para que usted y yo podamos seguir corriendo la carrera y no desmayemos. Es lo que Él usa para nosotros. Escuche, de nada sirven las determinaciones sin la ayuda de Dios. Por eso es que al fin de año no pasa nada, y termina el otro año y tampoco pasa. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas, en una dependencia del Señor. Porque somos débiles. Pero escuche, si venimos en dependencia de Él y entendemos que Él es el Dios Todopoderoso, las cosas cambian. Y por su gracia usted y yo podemos perseverar. Escuche, el libro de Daniel nos presenta la historia de un hombre fiel, pero el trasfondo de la historia no es, en el libro de Daniel, la fidelidad de un hombre, sino la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en medio de la apostasía del pueblo de Israel, en medio de la corrupción de Babilonia, y Él preservó a estos jóvenes y los capacitó para que actuaran con determinación. Ese es el Dios de la Biblia. Ahora escuche, esa misma gracia que cobijó a Daniel y a sus 3 amigos es la misma gracia a la cual usted y yo tenemos acceso el día de hoy. ¿Para qué? Para que usted y yo no seamos uno más del montón. Hermanos, hay cristianos mediocres. Hay cristianos mediocres. La gracia de Dios está a nuestra disposición para que no seamos uno más del montón, para que no seamos mediocres. Para que seamos fieles al Señor. Escucha, Dios no está de acuerdo con la mediocridad. Dios quiere que nuestras vidas sean de impacto. Que nuestras vidas impacten positivamente a otros. Daniel y sus amigos dejaron huellas profundas en los imperios en los que sirvieron. Y miles de años después, cientos de años después, siguen dejando huella aquí en nuestro país y en todo el mundo. Siguen impactando vidas, siguen siendo ejemplo para que otros verdaderamente seamos impactados por todo lo que ellos hicieron. Y esto me genera otra pregunta más. Bueno, quisiera que usted se la hiciera a usted mismo, usted con Dios. Pregúntele usted ahí donde está el Señor: ¿estoy yo impactando mi entorno positivamente? ¿Se dan cuenta los demás que yo soy diferente? Hermanos, pidámosle al Señor que nos dé su gracia y que podamos usar los medios de gracia que nos ha concedido para alcanzar, impactar a cada persona a nuestro alrededor. Hermano, venga a Cristo, pídale que le dé esa gracia y Él lo hará. ¿Sabe por qué? Porque Él se deleita en darle gracia a aquellos que vienen a Él y se la piden para poderle seguir glorificando.
Que el Señor nos siga ayudando, mis hermanos, para que usted y yo tomemos determinaciones de serle fiel a nuestro Dios. Oremos y que Él nos ayude verdaderamente a ser fieles en nuestra vida, en nuestra práctica y no solamente en nuestro hablar. Amén. Señor y Dios y Padre de la gloria, te damos muchas gracias una vez más, porque hoy es un día en el cual nos has dado la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder recibir tu palabra, de dejar que tu palabra nos llene, nos ilumine, nos cambie, nos transforme, nos renueve, de que tu palabra nos muestre la urgente necesidad que tenemos de depender de tu gracia, pero tomar determinaciones claras y específicas, determinaciones de ser fieles para contigo, Señor. Por eso ayúdanos, danos sabiduría, danos discernimiento, danos la fuerza, danos todo lo que necesitamos para poder vivir para tu gloria, para poder agradarte, para poder obedecerte. Señor, que no tomemos determinaciones en nuestras fuerzas, sino dirigidos por tu santo, glorioso y maravilloso Espíritu. Que tú nos llenes más de ti, que tú nos des más todo lo que necesitamos. Ayúdanos para que nosotros podamos ver todos los medios de gracia que has dejado para nosotros y que nos sean de beneficio para poder nosotros impactar a todos los que hay a nuestro alrededor, para poder dejar huellas, Señor, en aquellas personas que nos ven y que nos conocen, y que podamos dejar tu nombre en alto, y que podamos así seguir glorificando tu nombre y creciendo para agradarte a ti y para mostrarle al mundo que tú verdaderamente cambias, transformas, restauras y haces nuevas todas las cosas. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu palabra, y quedamos en tus manos, que al salir de este lugar nos lleves en bendición y en tu victoria a nuestros hogares, y que podamos seguir descansando en ti y meditando en tu palabra, para que podamos seguir, Señor, renovando aquellas cosas que falta por renovar en nuestro interior, y así poder agradarte de la manera adecuada. Te lo pedimos hoy y te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan todos una feliz noche.